Bueno, continuamos con esta serie de videos de circuitos digitales y pues estábamos viendo multivibradores, estábamos viendo este circuito, una estable o un oscilador, pero pues utilizando negadores Smith-Trigger. Ya vimos que era un negador Smith-Trigger y pues cómo funcionaba esto, ¿sí? Pues digo por si acaso, esto cambia. Por ejemplo, si esto es la salida aquí es 1, pues la salida 1 se supone que tendería a generar una salida de 0 acá, y otra vez esta de 0 generaría una salida de 1 y una de 1, 0, ¿sí? Eso sería lo normal, pero pues como tenemos un condensador, el condensador se va cargando, él se va cargando hasta que llega hasta acá, y lo que haría es que tendría que regresar por aquí para volver a pasar por acá, y se la pasaría oscilando en estos dos, en este rango, ¿sí? Entre B0 y B1, aquí en la entrada, y pues a la salida estaría entre 5 y 0 voltios, ¿sí? Oscilando todo el tiempo, lo que tendremos acá. ¿Qué problemas? Vuelvo y digo que estos dos, o sea, la histéresis como tal, pues viene de fábrica, no podemos modificarla. Entonces pues si no está en el centro, lo que vamos a tener es diferentes T1 y T2, o sea, tiempos en 1 y tiempos en 0 diferentes, y no vamos a poder hacer casi que nada pues para remediarlo. Bueno, entonces sigamos viendo más ejemplos, ¿sí? Y pues el último oscilador, perdón, el último oscilador que tenemos es pues este oscilador a cristal. Perdón, yo selecciono por acá para borrar esto y ya tenerlo. Eso. El oscilador a cristal pues es este, ¿sí? El cristal, por si acaso, pues es un elemento de cuarzo, realmente es un cristal de cuarzo. Tiene un circuito equivalente, no lo voy a explicar. El cristal de cuarzo lo que tiene es una especie de circuito tanque con condensadores, con condensadores y resistencias, pero de una otra forma, pues lo que nos interesa es pues que el cristal ya viene a una frecuencia específica. Uno lo compra a tantos megahertz, entonces por ejemplo viene a 6 megahertz, ¿sí? Ya viene exactamente calibrado para una frecuencia específica, y si lo montamos en un circuito como este, pues lo que conseguimos es al final pues un oscilador a cristal que funciona exactamente a la frecuencia del cristal a la que viene. Lo que hacemos entonces es que compramos el cristal a la frecuencia que queremos y tenemos la seguridad pues que el oscilador funcionará, o pues la señal de reloj que él genera será exactamente la que el cristal nos dice, en la que el cristal está construido, ¿sí? Eso es todo, ¿sí? En este caso, ¿sí? Los osciladores de cristal pues son los más utilizados. Normalmente nosotros no tenemos que montar este circuito. Los circuitos ya los integrados, por ejemplo, si utilizamos un microcontrolador o alguna cosa, internamente ya trae su propio circuito de generación de señales de reloj, y lo único que conectamos nosotros es el cristal, y de pronto estos condensadores de acá, que realmente están colocados es más para eliminación de ruido y cosas de estas, ¿sí? O sea, se conectan a tierra, y con eso, pues si el ruido de pronto está entrando por aquí, pues no va a afectar el funcionamiento de este negador, no va a cambiarlo, y pues va a hacer que la señal cuadrada pues sea lo más fina posible. Entonces normalmente pues lo que hacemos es que conectamos, por ejemplo, si tenemos un microcontrolador o alguna cosa así, o un microprocesador, lo que él trae es pues unos pines cristal, ¿sí? Cristal 1 por ejemplo y cristal 2. Lo que hacemos nosotros normalmente es que conectamos el cristal de cuarzo, me va a quedar ahí muy pequeño, entonces lo voy a hacer un poco más grande. Conectamos el cristal de cuarzo a los pines cristal 1 y cristal 2, y ahí ya podría funcionar. Fuera de eso, pues algunas veces colocamos unos condensadores, ¿sí? Esos condensadores los ponemos a tierra. Esto es tierra por si acaso, que quedó como feo. Otro condensador y también a tierra. Pues qué conexión tan fea, entonces mejor pongámosla por acá. Listo, esa es. Esto sería un condensador, otro condensador y ya, ¿sí? Normalmente son condensadores muy pequeños, del orden de los picofaradios, ¿sí? Y vuelvo y digo, su función es simplemente eliminación de ruido, ¿sí? Para que la señal de reloj que genera este cristal pues sea lo más estable posible. Vuelvo y digo, uno lo que hace es comprar el cristal a una frecuencia específica. El cristal siempre va a decir, pues en su misma como carcasa, va a decir de cuánto es. Normalmente son del orden de los megahertz, ¿sí? 12 megahertz es muy común, 6 megahertz, cosas de estas, ¿sí? Son los circuitos típicos. Son los osciladores más utilizados. ¿Por qué son los más utilizados? Porque el cristal es supremamente exacto, lo que les decía. Si ustedes ven, por ejemplo, los relojes digitales, todos dicen quartz normalmente, y es porque internamente ellos trabajan con un oscilador
de cristal, ¿sí? De un cristal de cuarzo. Y pues con eso, entonces ellos, por eso es que los relojes, pues obviamente funcionan lo más exacto posible y pues casi no se atrasan, pues ya pues pasarán muchos años para que se genere un atraso de menos de un segundo y cosas de estas, ¿sí? ¿Por qué? Vuelvo y digo, por el cristal, ¿sí? Ellos ya tienen pues toda su configuración cristalina hecha exacta para la frecuencia que queremos. Eso en cuanto a osciladores de cristal. Eliminemos esto y pues ya entremos a ver monoestables. Los circuitos monoestables, lo que decíamos, simplemente son circuitos que tienen una entrada, ¿sí? Y pues cuando la entrada cambia, lo que sucede con la salida es pues que cambia también, pero por un instante de tiempo, y como hay inestabilidad en ese nuevo estado, después de un tiempo vuelven y se quedan en su estado pues normal o pues su estado estable, ¿sí? Este es un circuito típico también de monoestable. Vuelvo y digo, no los estoy explicando por completo, pero pues expliquémoslo un poco. Observemos por el medio de este VCC, lo que tendríamos es una resistencia conectada a este negador. Lo que tendríamos entonces al final, pues sería que aquí hay 5 voltios en un caso normal, supongamos. Si aquí hay 5 voltios, pues lo que tendería a suceder es que esto esté en 0 voltios, y si esto está en 0 voltios, pues aquí habrían 0 voltios. Supongamos por un instante que esta entrada también está en 0 voltios, entonces sería 0, 0, ¿sí? Pero lo que tendríamos es 1 voltio aquí, ¿sí? Y pues 1 voltio aquí. Recordemos, pues si esto está en 1 voltio y esto está en 1 voltio, el valor del condensador o el voltaje del condensador sería 0 voltios, ¿sí? Porque pues no hay diferencia de potencial. O sea, aquí habrían, por ejemplo, si esto está en estado lógico 1, suponiendo que esto fuera TTL, entonces habrían 5 voltios aquí y 5 voltios aquí. O sea que entre los dos puntos, pues no habría diferencia de potencial, porque esto estaría en 5 voltios también. Entonces al final el condensador estaría cargado a 0 voltios, ¿sí? Ese sería el caso normal, ¿sí? En el que esto está en 0, vuelvo y digo, si esto está en 0, esto está en 0 y este también está en 0 saliendo de acá, esto estaría en 1, esto estaría en 1 acá, o sea, bueno, en 5 y 5, y pues como esta está en 5 en 5, pues esto sale 0 y sigue estando en 0 y se quedaría ahí. Tendería a estar estable o a ser estable en ese estado que es el 0, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si generamos un 1 en esta entrada? Si generamos un 1 aquí, o pues 5 voltios, ¿sí? Lo que obteníamos es 5 voltios aquí, o un 1 lógico, ¿sí? Como esto es una OR, pues al tener un 1 lógico, bueno, una NOR, al tener un 1 lógico, pues lo que tendríamos es 1 o 1, ¿sí? Es 0, pues 1, perdón, y con el negado pues sería 0, o sea que en este momento tendríamos 0 voltios aquí, ¿sí? Recordemos, y aquí seguimos teniendo 5, pero entonces, ¿qué sucede? Que el voltaje del condensador no puede cambiar abruptamente. Esa es una de las características de un condensador. Recordemos pues que la corriente depende de la derivada del voltaje, y pues que si cambiara abruptamente esa derivada, pues lo que tendríamos entonces es pues un condensador con una potencia infinitamente grande, y pues el condensador se quemaría. Los condensadores no pueden cambiar abruptamente su voltaje precisamente por eso, porque dependen de la derivada, ¿sí? O sea, porque su voltaje o porque su corriente depende de la derivada del voltaje, ¿sí? Entonces, como dependemos de la derivada del voltaje, vuelvo y digo, pues si esa derivada cambia, pues lo que tendríamos entonces al final, o sea, si hay un cambio abrupto, la derivada sería infinita y pues la potencia sería infinita, entonces al final esto se quemaría. Por eso pues entonces no se puede. Entonces lo que tendríamos aquí es que en un instante de tiempo, cuando cambiamos de 0 a 1, o sea, en este instante de tiempo, cuando cambiamos de 0 a 1, el voltaje en el condensador sigue siendo 0, ¿sí? Como sigue siendo 0, entonces la única opción es que esto esté conectado a esto, porque esto ya está en 0, ¿sí? O sea que al final aquí, en ese instante de tiempo, veríamos 0 voltios, ¿sí? Si vemos 0 voltios en ese pequeño instante de tiempo, vuelvo y digo, ese condensador, también podemos verlo como que un condensador en un momento de cambio se comporta como un corto, ¿sí? Sería otra opción verlo. Pues un corto tiene voltaje 0, precisamente lo mismo. Entonces, como se comporta como un corto, entonces simplemente nos conecta esto a tierra, porque recordemos que esto está en 0 voltios, ¿sí? O sea, nos conecta esto a 0 y hace que simplemente aquí hayan 0 voltios, ¿sí? Si aquí hay 0, pues acá tenemos 1. Entonces sucede esto de acá. Este 1 hace que aquí haya 1, y como hay 1, pues entonces simplemente sigue saliendo 1 o 1, pues ya se queda saliendo en 1, aquí, o sea, 0 al final, con el negado, y aquí seguiríamos en 0. Se queda en 0 esto aquí, pero el condensador va a empezar a cargarse, ¿sí? A cargarse, ¿a cuánto? Pues al final a 5 voltios, que son el voltaje de acá, ¿sí? Entonces el condensador empezará a cargarse, y pues ¿qué va a pasar? Pues simplemente seguirá saliendo 1 hasta que el condensador llegue a un valor tal, ¿sí? De voltaje, tal que el voltaje aquí pues ya no sea 0 voltios, sino que sea por ejemplo 3 algo, y pues para esta compuerta al final sea suficiente para cambiar, o sea, para tomarlo como un 1 lógico. En el momento en el que
el condensador se carga lo suficiente para que se tome esto como un uno lógico, o sea, para que se tome el voltaje acá, que será por el orden de los 3 voltios, 2 voltios algo. En ese momento, pues tendríamos otra vez un 1 lógico acá. Si tenemos un 1 lógico acá, lo que vamos a tener a la salida va a ser un 0 lógico, ¿sí? Y si tenemos un 0 lógico, pues vuelve otra vez a haber un 0 lógico. Y si esto ya ha cambiado, o sea, si la entrada vuelve, ya está en 0 otra vez, pues lo que vamos a tener otra vez es un 0. Entonces, si vemos, lo que estamos teniendo es final, pues es que si la entrada, si esta end que estamos ahí, es algo así, 0, y de repente un pequeño pulso a 1 y vuelve y cae, pues nuestra salida, por si acaso esto sería nuestro end que está allá, y pues la salida, pues lo que sería es algo así, cambia en este momento, quedó como un poco atrás, pero bueno, ahí cambia, y se quedaría por un instante de tiempo. ¿Cuánto? El tiempo de carga de este condensador hasta que pues es suficiente para que esta compuerta piense que es un 1 lógico y pues genere una salida de 0 y volverá a su estado normal, ¿sí? Su estado estable. Ajá. Y ahí se quedará. ¿Hasta cuándo? Hasta que volvamos a hacer un pulso. Entonces observemos que si aquí estamos haciendo un pequeño pulso, a la salida estamos haciendo un pulso bastante largo, o pues de un tiempo considerable que depende obviamente de la carga del condensador y la resistencia. Bueno, aquí realmente debería decir R1, si vemos con este R1 de acá, debería ser 0.7 R1 por C. O si no, pues esta debería ser R, ¿sí? Simplemente R y no pues RC. Eso es el funcionamiento de este monoestable. ¿Y para qué nos sirve? Pues supongamos que esta entrada, por ejemplo, es un pulsador y esta salida es un motor, ¿sí? Supongamos que queremos que un motor gire solo por un segundo cada vez que pulsamos un pulsador, o por un minuto. ¿Cómo podríamos hacer eso? Pues con un monoestable, ¿sí? Entonces simplemente en la entrada pulsamos nuestro switch, pues, o nuestro pulsador lo pulsamos, valga la redundancia, por ejemplo, por un instante de menos de un segundo, y a la salida lo que tendríamos pues es nuestro motor girando, pero ya por ejemplo por un minuto o alguna cosa de esta, ¿sí? Obviamente si volvemos a pulsar después de que el motor se para, pues vuelve otra vez a correr por otro minuto y así se la pasaría. Eso sería entonces el funcionamiento de este monoestable, ¿sí? Y pues tiene bastantes aplicaciones, por ejemplo, para abrir una chapa en una puerta, no sé, para tener encendido un LED por un instante de tiempo, lo que queramos, ¿sí? A partir de entrada. Para detectar, por ejemplo, no sé, prender una alarma, pero no por siempre, sino por un instante de tiempo, cuando se ha detectado en un sensor algún evento, por ejemplo, un sensor no sé, de apertura de una puerta, pues entonces queremos prender la alarma, pero no queremos que quede encendida por siempre, entonces podríamos pues utilizar un monoestable para eso. Bueno, ejemplos hay los que quieran, y pues eso sería todo por el momento, ¿sí? Y nos vemos en el próximo video para seguir hablando ya de más circuitos de estos multivibradores. Gracias, que estén bien.